del Eterno sea sobre ustedes y en ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora damos gracias al Eterno porque nos permite estar aquí con una asignación de una nueva entrega, una serie que vamos a iniciar, el sacerdocio como gobierno en la tierra. El sacerdocio como gobierno en la tierra, se oye hasta atractivo el nombre, pero la asignación es de codificar cuál es la asignación de un sacerdote, cuál es la asignación, cuál es el gobierno, y mayor aún, cuando este gobierno está manifestado o no, cómo identificar el circuito, el impacto y los estados que hacen que un sacerdote esté gobernando y legislando conforme al diseño sacerdotal, generacional, ancestral o celestial. Vamos a comenzar esta serie hablando de cuáles posiciones de gobierno un sacerdote debe de tomar, cuáles son las guerras que debe de tomar, cuáles son los aliados con los que debe de contar y cómo esto trae como consecuencia que ese diseño ancestral generacional pueda manifestarse en la tierra. Ay, pastor, usted me va a decir que estamos hablando de tiempos ancestros. Sí, pastor, usted me está hablando de aquellos tiempos, del tiempo de la ley, cuando Sodoma y Gomorra. Usted me está hablando de eso, sí. En esta nueva entrega vamos a estar hablando bajo 5 tiempos del sacerdocio como simiente de gobierno en la tierra. Y cómo esto puede servir para trastornar a las tinieblas, o las tinieblas su asignación para trastornar a los sacerdotes que fueron asignados en un gobierno, y para manifestar ese gobierno en la tierra. Bendecimos a Dios en esta hora. Vamos a comenzar, usted conoce la historia ya, pero vamos avanzando, ¿verdad? Nos vamos a dirigir al libro de Génesis. Génesis, aleluya, Génesis 14, y nos vamos a ir directamente al 17. Vamos a estar hablando desde esa enmienda de la palabra en el que habla de Melquisedec, el sacerdote, este hombre de gobierno, rey y sacerdote, que tenía como gobierno y como asignación proteger y custodiar un territorio que se le fue entregado por orden sacerdotal, producto del estado, la condición en la que este hombre se encontraba. Melquisedec tenía una gran asignación en aquellos tiempos, producto de que ancestral y generacional había sobre él y pesaba un gobierno. Este gobierno lo lleva y lo posiciona a hacer algo que era necesario, sumamente necesario, para que este pueblo pudiera estar en una condición de sustancia. Sustancia, pastora, sí. A la medida que un pueblo está sustanciado por un sacerdote, a la medida que un pueblo está siendo guiado y custodiado en el mundo físico, en el mundo espiritual, en el mundo generacional, esta proclamación asegura la vida de este territorio, o asegura que la muerte esté cerca y no se den cuenta. Cuidado, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Por qué? En aquellos tiempos hablábamos de un hombre llamado Melquisedec, pero te estábamos hablando de un hombre llamado Abraham. Este hombre que fue llamado con cuerdas de amor de altar de Dios, que fue llamado bajo una asignación poderosísima. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham viene de una maldición ancestral generacional, que lamentablemente esta asignación, su proclamación era entregar ofrenda y adoración a Baal. Esto venía de continuo mal. Estas proclamaciones de una forma u otra establecían un gobierno, el gobierno de las tinieblas en un territorio. Y desde esta posición de descomposición, Abraham es llamado: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando Abraham sale sin conocer el rumbo, pero oyendo y conociendo que quien le habla es el Dios Altísimo, que le da una asignación para cambiar la maldición ancestral generacional, arrastra consigo esta enmienda de venir y de establecer un gobierno que necesariamente iba a cambiar el simiente en un territorio, en una genética. En aquellos tiempos, cuando una familia no tenía hijos, esto hablaba de la maldición en la que estaba. Cuando una familia sacerdotal no tenía hijos, estaba hablando de lo oprobio que había sobre sus lomos. En aquellos tiempos, cuando se hablaba de que un hombre no portaba esa asignación de multiplicación, estaba negando al Dios Altísimo.
Era la forma de identificar bajo el oprobio, la maldición o el estado de desconexión en la que andaba. Abraham tenía que ser y es, y era y fue esta vara de simiente, este simiente de gobierno que trastornó a las tinieblas. Hoy vamos a hablar bajo 5 tiempos del sacerdocio, no solamente de Abraham, sino también de Melquisedec, y cómo ambos sacerdotes, reyes en la tierra, fueron unidos con una asignación de gobierno para fusionar y establecer una nueva fórmula, rompiendo así la maldición ancestral y generacional. Cuando hablamos del sacerdocio en este tiempo, lamentablemente hablamos del sacerdocio y diríamos que usted me puede decir, pastora, ¿usted está hablando de qué? ¿De qué el sacerdote? ¿Está hablando de una denominación tal? No, el sacerdote es un solo. El sacerdocio tiene una sola asignación. Ahora usted va a conocer a través de estas diferentes imparticiones, estas diferentes entregas, cuáles son las proclamaciones que le asignan a un sacerdote como tal. ¿Cuál es esta asignación que él debe de cumplir? ¿Se está cumpliendo con esas normas en este tiempo? ¿Se está hablando con el gobierno de Dios en la tierra? ¿O simplemente se está hablando de un hombre sacerdotal sin tener la condición, estando en una posición y no se accede a una dimensión sobrenatural? En este tiempo es necesario que los simientes de gobierno que están dormidos, los sacerdotes que están dormidos o aquellos que están en posición pero no acceden a una dimensión superior, comiencen a identificar cuál es ligadura aún lo ata a la maldición ancestral generacional de oprobio e iniquidad. La iniquidad es lo que rompe el orden. La iniquidad es lo que rompe el orden. Romper el orden sacerdotal, generacional y ancestral, lamentablemente ha traído como consecuencia muerte. Esta muerte que de una forma u otra se ha venido sintiendo o percibiendo de manera como muy sutil y que lamentablemente no se toma en cuenta quién soy, qué porto y para qué fui asignado con esto que porto. Y si lo que estoy haciendo es la asignación con la que vine a estar en un territorio. Vamos a estar hablando de diferentes fórmulas, métodos en el que necesariamente tendremos que tomar lápiz y papel. Así que tome lápiz, tome papel y desde este momento vamos a comenzar una secuela de imparticiones en el que vamos a estar hablando el sacerdocio como gobierno en la tierra. Dios le bendiga.